Buenos días al docente Dr. Javier Rolando Tellería Lévaro. Los integrantes que expondrán el tema El Tratado de Versalles serán Marlene Brisa Nina Jiménez, Gabriel Hugo Espinosa Barrios. Inició el Tratado de Versalles. Los países europeos decidieron castigar duramente a Alemania por su papel en la Primera Guerra Mundial, un acuerdo que pronto atormentaría al mundo. El 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó bases de la Segunda Guerra Mundial. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que se cobró la vida de más de 8 millones de miembros del ejército y de al menos 6 millones de civiles. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa. Y según muchos, Alemania fue la culpable, a pesar de que los historiadores contemporáneos aún están divididos respecto a quién fue el responsable de la Primera Guerra Mundial. El tratado culpó y castigó a Alemania. ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles es un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. El Tratado de Versalles obtuvo dos procesos de firma. Uno, el 11 de noviembre de 1918, donde solo se firmó el armisticio para dar fin a la guerra. Dos, el 28 de junio de 1919, se firmó el acuerdo definitivo y el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920, donde se estableció la Sociedad de Naciones con el fin de promover la cooperación internacional y a consolidar la paz y la seguridad entre estados, establecer justas y honorables relaciones basadas en el firme respeto de leyes internacionales. Uno de los puntos más importantes es reconocer a Alemania y a sus aliados como responsables de la guerra y grandes indemnizaciones. Acciones más importantes del Tratado de Versalles. 1. Establecimiento de la Sociedad de las Naciones con miras a arreglar pacíficamente las diferencias surgidas entre los países y evitar la guerra. 2. La entrega definitiva a Francia de las provincias de Alsacia y Lorena, Alemania. 3. La obligación de Alemania es de reparar todos los daños causados en la guerra. 4. El pago de una fuerte indemnización de guerra que ascendían a 32.000 millones de marcos. 5. La obligación de Alemania de entregar a Kaiser Guillermo II y a los culpables de la guerra para ser juzgados por el Tribunal Especial Internación. 6. La desmilitarización de Alemania y la entrega de barcos y submarinos. 7. Estableció la nueva demarcación política de Europa. Causas del Tratado de Versalles. Las causas que impulsaron a firmar el Tratado de Versalles son las siguientes. Promover la paz entre las partes implicadas en la Primera Guerra Mundial. Alemania se vio acorralada luego de que sus aliados se dieran de baja durante la guerra, por lo cual tuvo que rendirse y firmar dicho tratado. El hecho de que Alemania fuera la causante y responsable de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias del Tratado de Versalles. Las consecuencias que impulsaron a firmar el Tratado de Versalles son las siguientes. Fuerte pérdida de poder militar alemán, que luego fue recuperado por Adolfo Hitler. Alemania tuvo la pérdida del 13% de sus tierras, gran golpe en la economía alemana, ya que se vio obligada a pagar una enorme suma de dinero por indemnizaciones. Los alemanes estuvieron en contra del acuerdo, mientras que algunos pocos que lo apoyaron fueron considerados criminales. Los puntos que dejó este tratado motivaron a Adolf Hitler a recuperar el poder alemán
provocando la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Versalles? Si bien el Tratado de Versalles fue apoyado por 50 naciones, fueron 33 países firmantes. Los siguientes son Francia, Italia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Polonia, Sudáfrica, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, China, Ecuador, Haití, Japón, Panamá, Portugal, Serbia, Uruguay, Alemania, Australia, Brasil, Cuba, Grecia, Ejas, Liberia, Perú, Rumania, India Británica y Nueva Zelanda. Condiciones militares. Entrega de material militar y de la flota de guerra. Ocupación de la orilla izquierda del Rin y desmilitarización de la Renanía. Reducción del ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación. Prohibición de fabricar material de guerra. Disolución del Estado Mayor del Ejército. Supresión del servicio militar obligatorio en Alemania. Internacionalización del Canal de Kiel. Condiciones políticas, económicas, territoriales y laborales. Condiciones políticas. Según el artículo 131 del mismo tratado, el país alemán y sus aliados fueron los únicos responsables de la catástrofe de la guerra. Artículo 131. Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas, a los cuales los gobiernos aliados y asociación se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Se prohibió el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones. Condiciones económicas. Creación de la Comisión de Reparación de Guerra, cuyo monto quedaba por definir. Entrega de todos los barcos mercantes alemanes de más de 1.400 toneladas de desplazamiento y cesión anual de 200.000 toneladas de nuevos barcos, para restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto. Entrega anual de 44 millones de toneladas de carbón, 371.000 cabezas de ganado, la mitad de la producción química y farmacéutica, la totalidad de cables submarinos, etc., durante 5 años. La expropiación de la propiedad privada alemana en los territorios y colonias perdidas. El pago de 132 millones de marcos de oro alemanes, lo que equivale aproximadamente a 642 millones de dólares estadounidenses, a fecha de 2020. Una suma que Alemania no podía pagar y que muchos económicamente en el momento consideraban excesiva, ya que significaba más que las reservas internacionales de Alemania, que según muchos autores causó la posterior hiperinflación. Condiciones territoriales. A causa del tratado, Alemania redujo considerablemente su territorio europeo de 540.766 kilómetros cuadrados en 1910, antes de la guerra, a 468.787 kilómetros cuadrados en 1925, después de la guerra. Además, fue obligada a ceder todo su imperio colonial, que fue repartido entre las naciones vencedoras, principalmente entre el Reino Unido y Francia. Alsacia-Lorena fue restituida a Francia con 14.522 kilómetros cuadrados y 1.815.000 habitantes en 1905. Sarre quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones, que concedió a Francia su explotación económica durante 15 años, finalmente devuelto a Alemania en 1935 por el plebismo de Sartre. Eufen y Malmedy fueron cedidas a Bélgica, así como Moresnet. La mayor parte de la provincia de Posen y Prusia Occidental, la parte de Silesia, pasaron al dominio polaco con 53.800 kilómetros cuadrados y con 4.224.000 habitantes en 1931, incluyendo 510 kilómetros cuadrados y 26.000 habitantes en Alta Silesia. Danzig y Memel, ciudades costeras del mar Báltico, se configuraron como ciudades libres bajo autoridad polaca y de las Sociedades de Naciones. El valle del río de Niemen quedó bajo completo control de Lituania. Las colonias de Torgalandia y Camerún se dividieron entre Francia en 2/3 partes y Reino Unido en 1/3 parte. África del Sudoeste quedó bajo la tutela de la Unión Sudafricana. El África Oriental Alemana o Tanganica pasó en su mayor parte al Reino Unido, con la excepción de Ruanda y Burundi, que quedaron en manos de Bélgica, y en el puerto de Kionga, que fue devuelto a Portugal. La Nueva Guinea alemana
Pasó a ser británica, aunque finalmente quedó bajo la tutela de Austria. Las islas de Polinesia, que se dirigían desde esta región, se repartieron entre el Reino Unido y Japón. Prohibición de toda la unión política de Austria con Alemania. Reducción del Imperio Otomano al territorio de la actual República de Turquía, ocupando solamente la península actual de Anatolia y la región de Tracia en torno a Estambul. Los territorios de Siria, Líbano, Irak y Palestina eran colocados bajo administración francesa y británica, mientras los antiguos territorios otomanos en la península arábiga eran convertidos en estados independientes. Condiciones laborales. El Tratado de Versalles estableció principios universales y esenciales de los trabajadores en su artículo 427, los cuales son: primero, el trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o artículo de comercio. Segundo, el derecho de asociación por razones lícitas, tanto para trabajadores como empleadores. Tercero, el pago de un salario adecuado para el empleado, que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido en esto en el contexto de su época y país. Cuarto, la adopción de 8 horas al día o 48 horas a la semana dirigida donde no se haya aplicado todavía. Quinto, la adopción de un descanso semanal al menos 24 horas, en el cual debe incluir el domingo siempre que sea posible. Sexto, la abolición del trabajo infantil y la imposición de condiciones similares en el trabajo de personas jóvenes, que permitan continuar con su educación para asegurar su adecuado desarrollo físico. Séptimo, mujeres y hombres deben recibir igual remuneración por trabajo de igual valor. Octavo, el estándar establecido por las leyes de cada país, respetando las condiciones de trabajo, deben ser dictadas considerando un tratamiento económico y equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en el mismo. Noveno, cada estado debe aprovisionarse con un sistema de inspección donde deben participar mujeres para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones para la protección de los empleados. Muchas gracias por su atención.